Espera, ahí. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cumplimiento jurídico ambiental en la agroindustria. Hoy está con nosotros Stephanie Ríos, María José Acevedo y quien les habla, Catalina Campos. Y hoy vamos a analizar el caso de una empresa del eje cafetero que opera en centros de acopio y plantas de clasificación y empaque de aguacate, cítricos y plátano, en alianza con asociaciones de pequeños productores. En la fase anterior encontramos contratos poco claros, inconformidades por pagos, ausencias de criterios técnicos transparentes para recibir la fruta, riesgos relacionados con la situación jurídica de algunos predios. Y esos hallazgos no son solamente comerciales, también pueden convertirse en riesgos ambientales. Por ejemplo, cuando no están claramente distribuidas las responsabilidades, pueden quedar sin definir quién controla el uso del agua, el manejo de agroquímicos, la disposición de residuos o la protección del suelo y la biodiversidad. Exacto, Estefanía. Por eso la pregunta central de este episodio es, ¿cómo puede la empresa mantener una cadena productiva competitiva sin trasladar los costos ambientales a los pequeños productores ni cumplir sus obligaciones legales? Y entonces en este caso, para responderla, pues vamos a revisar los impactos ambientales más relevantes, el proceso de evaluación ambiental, también las certificaciones aplicables y la responsabilidad corporativa de la empresa. Estefanía, entonces empecemos por el cultivo. ¿Cuáles serían los impactos ambientales más importantes para las fincas proveedoras? Bueno, el primer componente es el suelo. La producción de frutas en zonas de ladera pueden aumentar la erosión si elimina la cobertura vegetal, se establecen cultivos en pendientes sin medidas de conservación o se amplía la frontera agroecológica. También existen riesgos de compactación y pérdida de fertilidad por prácticas inadecuadas. A eso pues se suma el agua, el riesgo, el lavado de equipos y la aplicación de insumos pueden generar presión sobre las fuentes hídricas. Si la captación no está autorizada o si hay pues ecorrectividad con fertilizantes y plaguicidas pueden afectar la calidad del agua. Y entonces, ¿qué ocurre cuando la fruta llega al centro del acopio y a la planta? Pues Catalina, en esa etapa aparecen otros aspectos, consumo de agua para el lavado, generación de agua pues, residuales, uso de energía, empaques plásticos, residuos de cartón, fruta descartada y residuos orgánicos. La fruta rechazada también es crítica. Pues ¿por qué? El diagnóstico jurídico mostró que no está claramente definido. Pues quien autoriza su devolución, aprovechamiento o disposición. Pero, ¿saben? No podemos olvidar la biodiversidad, la sustitución de coberturas naturales, la eliminación de corredores ecológicos y el uso indiscriminado de plaguicidas pueden afectar polinizadores y otras especies. Aparte de eso, en cultivos como el aguacate y cítricos, proteger la biodiversidad no es un tema decorativo, influye directamente en la productividad y la estabilidad del sistema. Entonces, María José, cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, muchas personas piensan únicamente en licencia. ¿Es esto correcto? Pues Catalina, no necesariamente. La evaluación ambiental es un proceso más amplio. Primero se identifican las actividades de la cadena, cultivos, cosecha, transporte, recepción, lavado y clasificación, empaque y manejo de residuos. Después, pues se relaciona cada actividad con sus aspectos ambientales como consumo del agua, vertimiento, uso de agroquímicos o generación de residuos. Aparte de esto, pues luego se establece una línea base, donde las condiciones del suelo, disponibilidad y calidad del agua, presencia de ecosistemas sensibles, manejo actual de residuos y cumplimiento de permisos. Con toda esa información se hace como una valoración de la importancia de cada impacto según la magnitud, la duración, extensión y probabilidad, aparte de la posibilidad de la recuperación. Bueno, entonces con todo lo que hemos hablado, me surge la pregunta si la empresa necesitaría entonces obligatoriamente una licencia ambiental. Pues Catalina, el documento del caso pues no aporta información suficiente para firmarlo, pues la licencia depende del tipo y la escala del proyecto y de si se encuentra dentro de los supuestos reguladores. Sin embargo, la empresa sí debe verificar otros instrumentos que podrían ser exigibles como concesión de agua, permiso de vertimiento, autorización de emisiones o aprovechamiento forestal, dependiendo pues de sus actividades. Majo, añadiendo a lo que dices, el resultado del análisis debe traducirse en una
en un plan de manejo ambiental. Ese plan tiene que definir medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación, además de responsables, indicadores, cronogramas y evidencias de cumplimiento. La metodología general para estudios ambientales insiste en que el diagnóstico debe conducir a decisiones verificables, no quedarse en una lista de buenas intenciones. Esto de donde, digamos que lo cito, del Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Ok, chicas. Entonces, después de hablar de todo esto, porque no sé si les parece que hablemos ahora de las normas. Y entonces, ¿cuál sería el punto de partida para cumplir con esa normativa que le aplica a la empresa? Bueno, pues en primer lugar está la Constitución Política. Los artículos 79 y 80 reconocen el decreto a un ambiente sano y ordenan al Estado planificar el manejo de recursos naturales. Todo esto se conecta con el artículo 58, ya analizado en la fase 1, porque la propiedad tiene una función social y ecológica. También, Estefanía, es claro añadir que la Ley 99 de 1993 organiza el Sistema Nacional Ambiental y establece principios de prevención, responsabilidad y desarrollo sostenible. Pues también tenemos el decreto 1076 de 2015, reúne buena parte del reglamento ambiental y es clave para revisar permisos relacionados con agua, vertimiento, emisiones y recursos naturales. Y entonces, ¿qué norma sería especialmente importante para la planta de clasificación y empaque de la que estamos hablando en este momento? Pues Catalina, la resolución 631 de 2015, porque fija parámetros y límites máximos permisibles para vertimientos puntuales a cuerpo de agua y sistema de alcantarillado. Pues si la planta genera agua residual del lavado de fruta o de equipos, pues debe caracterizarlas y verificar el tratamiento y la autorización pues que le aplique. También debe organizar la separación de residuos conforme al código de colores establecido por la resolución 2184 de 2019. Además, si se generan envases contaminados con plaguicidas, aceites, productos químicos u otros peligros químicos, su manejo debe realizarse mediante gestores autorizados y con trazabilidad. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si la empresa llegase a incumplir con todas esas normas? Pues la ley 1333 del 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental dependiendo del caso. Puede imponerse medidas preventivas, multas, suspensión de actividades, cierre temporal o definitivo, revocatoria de permisos y obligaciones de restauración. Aparte de eso, la responsabilidad no desaparece porque la actividad se ejecuta en una finca proveedora, que es la empresa. Pues debe evaluar el control que ejerce y las obligaciones asumidas dentro de la alianza. Ok, entiendo. Entonces, ya yo creo que teniendo todo esto claro, pues pasemos a esas certificaciones. María José, no sé si nos quieres explicar, ¿una certificación reemplaza el cumplimiento legal? Catalina, no. Ese es un punto fundamental. Una certificación es voluntaria y puede fortalecer la gestión, pero no sustituye permiso, registro ni obligaciones legales. La primera opción sería, pues te diría que sería implementar un sistema de gestión ambiental basado en la NTC ISO 14001 de 2015. Aparte, este sistema ayudaría a identificar aspectos e impactos, evaluar riesgos legales, establecer objetivos, controlar documentos, medir resultados y realizar auditorías internas. Aparte, pues que también permite incluir a los productores dentro de criterios de selección, capacitación y seguimiento ambiental. Y en el caso de las fincas productoras, ¿cómo serían esas certificaciones? Bueno, ellas pueden considerarse esquemas como Rainforest Alliance o Global App, especialmente si existe interés exportador. Estos referentes fortalecen el manejo responsable del agua y del suelo, la protección de la biodiversidad, la trazabilidad, el uso controlado de insumos y las condiciones de trabajo. Ojo, Steffi, también cabe añadir que debe pues evitarse trasladar todos los costos al agricultor. El diagnóstico jurídico mostró que los contratos no definen claramente quién asume pues esa certificación, asistencia técnica, adecuaciones e inversiones. Por eso, antes de exigir un sello, la empresa debe pactar por escrito los costos, los plazos, los acompañamientos y pues beneficios y demás. O sea que, en otras palabras, la certificación debe ser una herramienta de mejora compartida, más no y no una cláusula desequilibrada, ¿verdad? Tienes toda la razón.
Ok, entonces con eso llegamos a la parte de la responsabilidad corporativa. ¿Qué debería hacer una empresa concretamente? Primero, Catalina, adoptar una política ambiental que cubra toda la cadena. Segundo, realizar debido diligenciamiento sobre predios, fuentes de agua, permisos, insumos y prácticas productivas. Pues tercero, incorporar cláusulas ambientales claras en los contratos y suministros y alianzas. Aparte que esas cláusulas deberían definir obligaciones sobre conservación del suelo, protección de rondas hídricas, manejo de agroquímicos, disposición de envases, registro de trazabilidad, reporte de incidentes y acceso a asistencia técnica. Esto también debe señalar cómo se distribuyen los costos y qué ocurre ante un incumplimiento. Ok, y entonces, ¿cómo evitar que ese control se convierta en una carga desproporcionada para los productores? Pues aplicando en principio de corresponsabilidad, la empresa no debería limitarse a exigir, debe capacitar, acompañar, financiar o cofinanciar mejoras cuando corresponda y establecer periodos razonables de adaptación. Además, los criterios de auditoría deben ser transparentes y permitir acciones correctivas antes de sancionarse contractualmente. Pues también proponemos indicadores sencillos: consumo de agua por tonelada de fruta, porcentaje de residuos aprovechados, número de fincas con protección de fuentes hídricas, cumplimiento de planes de manejo, usos de insumos autorizados, incidentes ambientales y avance pues en certificaciones. Así entonces, la responsabilidad ambiental deja de ser un documento y se convierte en una forma de gestionar la cadena productiva. Entonces, para cerrar este podcast, ¿cuál sería el principal aprendizaje que tuvimos de este caso? Bueno, pues considero que en primer lugar que los riesgos jurídicos y ambientales están conectados. Un contrato ambiguo no solo genera conflictos de pago, también puede dejar sin responsable al manejo del agua, los residuos, los agroquímicos o la fruta rechazada. También, Catalina, pues la empresa tiene la oportunidad de construir un modelo más justo y sostenible mediante evaluación ambiental, permiso cuando sean exigibles, manejo técnico de impacto, auditoría y certificaciones adaptadas pues a la realidad que ellos manejan. Y todo esto debe hacerse protegiendo a los pequeños productores, también distribuyendo responsabilidades de manera clara y utilizando criterios técnicos verificables. Recordando que cumplir la norma es el punto de partida, el objetivo final es consolidar una cadena de frutas competitiva, trazable y ambientalmente responsable. A todos, muchas gracias por escucharnos. Gracias.